Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Espero que puedan disfrutar de cada lección que le mandamos con la señorita Nancy, que pueda ser de provecho para ustedes, que puedan aprender cada día cómo obedecer a las cosas que Dios nos manda que hagamos. Y hoy vamos a empezar con nuestra lección. Hoy vamos a hablar de un nuevo rey y un nuevo profeta. Un rey que amaba a Dios sobre todas las cosas y un profeta que solo decía cosas que Dios mandaba, nada más, no decía mentiras. Un profeta que también amaba a Dios y solo quería obedecerle a Él. Pero también vamos a seguir hablando de un rey que ya conocemos. Este rey Acab, un rey muy malo. ¿Se acuerdan que era un rey que hacía todas cosas malas nada hacía para obedecer al Señor? Él se casó con una mujer, la de su esposa Jezabel, quien ella también lo ayudó a hacer cosas muy malas a este rey. Saben que este rey, Acab, tuvo una hija, la cual se casó con, con uno de los hijos del rey Josafat. Este rey, que era el rey de Judá, un rey que amaba a Dios y que hacía cosas buenas en su reino. Este rey permitió que su hijo se casara con la hija de Acab. Por esta razón, este sabio y buen rey Josafat fue a visitar al rey Acab y estuvo unos días en el palacio. Entonces Acab un día le dice a Josafat, le dice, ¿sabes qué? La ciudad de Ramos de Galaad es nuestra, pero los sirios se habían apoderado de ella y no se la querían devolver. ¿Quieres ir conmigo a pelear contra esta ciudad y para que vuelva a ser nuestra? Entonces Josafat quería agradar al rey Acab, pero también quería obedecer a lo que Dios mandaba. Quería solamente primero consultar a Dios, porque Josafat amaba mucho a Dios y no quería hacer nada sin consultar a Dios primeramente. Así que él respondió a Josafat y le dijo, yo estoy contigo en lo que quieres hacer, pero te ruego que consultes primero a la palabra de Jehová. Acab estuvo de acuerdo con lo que le dijo Josafat y le mandó llamar a los 400 profetas de la ciudad de Israel. 400 profetas que fingían hablar cosas de la palabra de Dios, fingían decir cosas que Dios le mandaba decir, pero que en realidad solamente decían cosas que al rey le agradaban. Porque Acab les recompensaba muy bien, le pagaba muy bien por decir solo cosas que a él le agradaban, nada más. Entonces, como ellos conocían al rey, solo decían cosas buenas, nada malo. Hablaban mentiras al rey. Pero el principal de estos falsos profetas, uno que lideraba, era como un jefe, por decirlo así, se llamaba Sedequías. Este profeta era muy inteligente, pero no amaba a Dios, entonces todo el tiempo le mentía al rey. Naturalmente, ya sabían estos hombres que Acab tenía muchas ganas de ir a batallar a ese lugar, de ir a pelear contra los sirios. Entonces le dijeron, sube a la batalla porque Jehová entregará la ciudad en las manos del rey. Sedequías, el que encabezaba a este grupo de profetas, se había hecho unos cuernos de hierro como para llamar la atención de estos reyes, del rey Sedequías y del rey Josafat, para que ellos pudieran escuchar el mensaje con mucha más atención. Él se había hecho este cuerno de hierro en la cabeza y le dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Esto dijo Sedequías, eran mentiras. Pero Josafat presentía que él les estaba mintiendo y que todo lo que le estaban diciendo no era verdad. Entonces le pregunta al rey Acab, ¿no hay un profeta verdadero? ¿No hay un profeta de Dios? ¿Un hombre que hable las cosas verdaderas de Dios? Entonces Acab en su cabeza recordó a Elías, pero no lo nombró, solamente lo recordó.
y le dijo, sí, hay un profeta de Dios, pero yo lo aborrezco, lo odio, porque solo dices cosas malas y nada de cosas buenas. Por eso lo detesto. Josafat, ¿cómo piensa que se habrá sentido cuando escuchó esto? ¿Le gustó que el rey Acab dijera esto? Él dijo, no, no hables así, Acab. Llamemos a este profeta. Entonces Acab no podía negarle al rey llamar a este profeta. Entonces mandó un mensajero para que lo buscara. Este mensajero fue a buscar a este profeta. El profeta se llama Micaías. Este es el nuevo profeta de quien vamos a hablar hoy. Cuando el mensajero fue a buscar a Micaías, le dijo, tú debes de decir solo cosas que los demás profetas están diciendo. Háblale del buen éxito que va a tener, de que él no va a tener problema y tú no vas a tener problemas tampoco. Solo tienes que decir lo que los otros profetas estaban diciendo. Entonces Micaías le dijo, solo lo que Jehová me diga, eso diré, eso hablaré. Le respondió Micaías al mensajero. Él estaba dispuesto a obedecer solo a Dios, aunque sabía que tendría que sufrir si decía la verdad. Ahora, ¿nosotros amamos a Dios de la misma manera? ¿Amamos así como Micaías a Dios? Tenemos que decir la verdad a pesar de que sabemos de que vamos a sufrir. Debemos de pensar, ¿no? Eso, así como Micaías lo hizo. Ahora, cuando Micaías llega delante del rey, vio una escena que todo era alegría, todos estaban contentos. Acab y Josafat estaban vestidos de ropas reales, de ropas de reyes, y estaban sentados a la puerta de la ciudad de Samaria, el lugar donde tomaban todas las decisiones más importantes del reino. Ellos estaban ahí. Ellos estaban sentados ahí. Los 400 profetas los rodeaban así a los reyes. Micaías sabía que todas estas personas, menos el buen rey Josafat, eran sus enemigos. Sabía que si decía la verdad, Acab lo castigaría, pero más importante para Micaías era agradar a Dios que agradar a los hombres. Así que dio su mensaje. Sube y serás prosperado, y Jehová entregará la ciudad de Ramot en manos del rey, dijo Micaías con voz de sarcasmo, en voz de chiste, burlándose de los falsos profetas, al repetir las palabras que ellos les había dicho. Acab notó el sarcasmo en la voz del profeta y le dijo, ¿hasta cuándo he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces Micaías describió la derrota de Israel y la victoria de Siria. Le dijo que Siria iba a ganar y que el rey Acab iba a morir en esa batalla, que los israelitas iban a ser esparcidos sobre los montes como ovejas sin pastor y Acab moriría allí y el reino no tendría más rey. Valientemente había anunciado este mensaje, pero sabía que tenía que sufrir. Primero, el falso profeta Sedequías le pegó en la mejilla. ¿Por dónde se fue el espíritu de Jehová, apartándose de mí para hablarte a ti? Le preguntó Sedequías con ironía. Luego el rey Acab mandó que llevaran a Micaías a la cárcel y que allí le dieran solo pan y agua. Pobre Micaías, por decir la verdad sabía que iba a sufrir. Quiero que se quede allí hasta que yo vuelva en paz, dijo el rey. Con esto quería decir que no creía en el mensaje que Micaías le había mandado, sino que creía que regresaría victorioso, como le había dicho Sedequías. ¿Pero ustedes creen que Acab regresó victorioso? Acab le decía a todos que estaba seguro de su victoria, de que él iba a ganar como lo había dicho el profeta Sedequías. Pero en su corazón
Sentía un poco de miedo por las palabras de Micaías. Tal vez él recordaba lo que Elías le había dicho, ¿se acuerdan en la viña de Nabot? Él así que tomó las precauciones que pudo para ir a la batalla. Se disfrazó como un soldado común para evitar el peligro, pero le pidió a Josafat que fuera a la batalla vestido de rey con ropas reales. Pobre Josafat, sin duda no quería ir a la batalla, pero ya se había comprometido con el rey Acab. A causa de sus ropas reales, los enemigos creyeron que él era Acab. Le hubieran dado muerte, lo hubieran matado enseguida pensando que él era Acab, pero Josafat gritó: «No soy Acab», le dijo. Entonces, por la misericordia de Dios, los enemigos sirios se apartaron de él y lo dejaron con vida. Pero Acab recibió una herida mortal, simplemente porque un soldado de él había disparado su flecha al azar, así sin querer. Disparó una flecha y hirió y mató al rey Acab. El rey perdió tanta sangre, mucha sangre, que murió cuando el sol se puso. Y así la batalla se acabó. Todos los soldados volvieron a sus casas. Y los israelitas se esparcieron como ovejas sin pastor, tal cual lo había predicho el profeta Sedequías. El rey Acab fue llevado en su carruaje real a Samaria y allí los israelitas lo enterraron, lo sepultaron. Como el carruaje estaba lleno de sangre, lo lavaron en un estanque cerca de donde Nabot había sido apedreado, ¿se acuerdan? Los perros vinieron y lamían la sangre del rey. Y así se cumplió la palabra que el profeta Elías había dicho. Ahora, yo te pregunto, Micaías rehusó a mentir y nosotros, ¿rehusamos a mentir y decir solamente la verdad cuando nuestros amigos nos preguntan si vamos a la iglesia, si oramos antes de comer, si damos gracias a Dios por un buen día, si leemos la Biblia? ¿Nosotros decimos la verdad o decimos mentiras? ¿Agradamos a nuestros amigos o queremos agradar a Dios? Nosotros, como hizo Micaías, debemos de solo obedecer a Dios, sabiendo que Él va a batallar por nosotros y debemos de hablar solo verdades y cosas buenas que Dios nos manda. Así, las cosas que nosotros decimos no les agradan a los demás. Son cosas que a los demás les va a hacer bien, pero nosotros siempre debemos de obedecer y de decir la verdad. No debemos de mentir, así como lo hizo el profeta Micaías, que no mintió como los otros profetas. Siempre obedecer a lo que Dios nos dice. Así que espero que ahora ustedes puedan disfrutar de las actividades, que puedan hacerlas y que puedan también haber aprendido como este profeta Micaías a solo decir lo que Dios le mandase que dijese, a obedecer a su palabra y no agradar a los hombres, sino agradar a nuestro Dios, a Él que nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que nosotros podamos obedecerle y serle fiel solamente a Él. Un besito.